Hola chicos, ¿cómo están? Estamos iniciando otra semana más de clases y pues bueno, ya casi se va a acercar nuestra evaluación. Les mandé algunos criterios para que ustedes pudieran checar cómo vamos a estar evaluando. En la parte del comunicado que les mandé, les comenté que son 70% la parte de las actividades entregadas conforme los requisitos que yo les esté pidiendo y también el 20% de su proyecto, que ya muchos lo entregaron, que fue la parte de un tríptico sobre el COVID y el examen sorpresa, que yo les voy a decir algunos de los temas que podrían ver, pero que son de los que hemos estado hablando. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte de lo que fue el tema del jueves, que fue sobre la sexualidad. Y como vemos, retomando un poquito, se llama importancia de los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas. Y bueno, vamos a empezar esta clase con un pequeño resumen para recapitular toda aquella información que vimos la clase pasada. Y bueno, vimos qué es la sexualidad y veíamos que la sexualidad es un conjunto de características que involucra aspectos biológicos, psicológicos y sociales propias de cada sexo. Entonces, nos está diciendo prácticamente que es un conjunto de estos tres, tanto de manera biológica como de manera psicológica y también en la parte social, cómo yo voy a comportarme con los demás. Dentro de la sexualidad vimos que hay tres componentes y estos componentes es la reproducción, que es con el objetivo que los seres humanos se puedan reproducir, pero siendo responsables, ¿no? Dándole un cuidado al bebé que vaya a nacer para un buen desarrollo también de él, viendo también cómo este pequeño bebé que va a nacer, pues tiene que tener una buena vida. El otro componente que vimos fue el género. Y en esta parte del género veíamos cómo es que el hombre, cómo dice la sociedad que el hombre se debe de comportar y cómo es que dice la sociedad que la mujer se debe de comportar. Entonces, entonces el hombre tiene que hacer los trabajos rudos de la casa y la mujer entonces tiene que ser más débil, no tiene tanta fuerza, es la que está encargada de los niños. Y la parte de la vinculación afectiva, veíamos que era esta parte donde cuando yo tengo una relación de pareja, voy a sentir amor o una parte de un mismo sentimiento y este sentimiento, ¿verdad? Debe de ser de manera recíproca. No solamente es de un lado, sino que ambos tienen que tener esa parte de ese afecto. Y bueno, eso fue lo que un poquito vimos para que no lo perdamos. Entonces, vamos a empezar con lo del día de hoy. El día de hoy, hace como 2 semanas les dejé una tareita donde hablaba sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la sexualidad, aparte de que tiene estos 3 componentes, existe derechos sexuales y reproductivos. ¿Para qué existen estos derechos sexuales y reproductivos? Pues, número 1, para que cada hombre y mujer pueda ejercer su sexualidad de una manera adecuada, pero también responsable. Y también es importante que nosotros aprendamos a tener una información que sea confiable, porque a veces hay tanta información en Internet que ni siquiera es la mejor. Entonces, esta información nos va a ayudar para poder desarrollar nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también para poder desarrollar una salud sexual. Y estos derechos sexuales y reproductivos, fíjense, surgieron en algunas conferencias que se hicieron sobre los derechos humanos en el Cairo en el año de 1994 y en Beijing en 1995. ¿Pero qué son los derechos sexuales y reproductivos? Pues bueno, los derechos sexuales y reproductivos van a buscar garantizar que las personas puedan tomar decisiones, vuelvo a repetir, sobre su vida sexual y reproductiva. Entonces, los derechos sexuales te van a ayudar a ti y a todos los seres humanos a que puedas tomar una buena decisión sobre tu vida sexual y también reproductiva. ¿Con qué? Con libertad, con confianza y con seguridad. ¿De acuerdo a qué? A 2 aspectos. Número 1, a la vivencia interna. La vivencia interna tiene que ver
con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras creencias, y la vivencia externa tiene que ver con todo el contexto social, histórico que estamos viviendo, político y cultural. Entonces, esto quiere decir que los derechos sexuales y reproductivos, yo voy a poder, puedo tomar una decisión sobre mi vida sexual y reproductiva, pero se basa mucho en cuestión de lo que yo crea, de cómo yo estoy emocionalmente, pero también qué está pasando en este momento en mi país, en mi estado, en mi historia, en mi contexto social. Y bueno, como vimos, pues se llama derechos sexuales y reproductivos, pero yo lo dividí en dos para que podamos entender un poquito más. Ahora, los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para que ellos puedan ejercer su sexualidad de una manera saludable, sin ningún tipo de abuso, de violación o de discriminación. Entonces, todas las personas tenemos esa libertad de ejercer nuestra sexualidad, pero sin que seamos abusados, sin que vivamos violencia o también sin que estemos viviendo una discriminación. Por lo tanto, los derechos reproductivos se refieren a la libertad que tienes tú para poder decidir si tú quieres tener hijos o no quieres tener, cuántos quieres tener, qué tipo de familia tú quieres ejercer. Y entonces también, por eso es importante estos derechos reproductivos nos ayudan a tener información y también a una parte importante que es una planificación para poder hacerlo. Por eso aquí en los derechos sexuales y reproductivos entra mucho la parte de métodos anticonceptivos, entra mucho también la parte de las leyes, los servicios, ¿verdad? Para antes del embarazo y después del embarazo. Entonces, vamos a repetir, los derechos sexuales es esa libertad que tú tienes para ejercer tu sexualidad de manera responsable sin que vivas abuso, discriminación o violencia. Entonces, también en cuanto a los derechos reproductivos, son esos derechos que te van a ayudar a ti para que tú puedas decidir si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, cuántos quieres tener, qué tipo de familia, y tú puedas acceder a tener información para hacer una planeación en parte de esto. Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos, yo les mandé una cartilla que está dentro del gobierno de México y nos habla de 14 derechos sexuales y reproductivos. Pero quiero hacerles énfasis en algo. Nosotros también ya habíamos hablado sobre la parte de los derechos y hay una parte que se llama derechos humanos. Quiero decirte que esta parte de derechos sexuales y reproductivos también entra en la parte de los derechos humanos. Si ustedes recordarán, los derechos humanos, todas las personas tienen derechos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humanos. Por eso se llaman derechos humanos. Entonces, yo, Alicia, tengo derechos, sí. ¿Por qué? Porque nací, porque tengo vida, ¿verdad? Y porque soy una persona humana, entonces tengo derechos. Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos no es para unos sí y para otros no. Estos entran dentro de los derechos humanos y todas las personas tienen derecho tanto en los sexuales y también en la parte de reproductivos, pero les hacía un pequeño paréntesis para que pudiéramos entenderlo. Entonces, regresando a esta parte, les digo que existen en total 14 derechos sexuales y reproductivos. Nosotros nada más nos vamos a enfocar el día de hoy a 4. El primero viene del lado izquierdo y es el derecho a la información sobre sexualidad. Este derecho, ¿verdad?, a la información sobre sexualidad, pues nos ayuda a que tú puedas tener una información clara, objetiva y científica sobre cualquier tema de la sexualidad, sobre cualquier duda que tú tengas. Todas las personas y todos los seres humanos tenemos derecho a una información sobre la sexualidad. ¿Cómo debe de ser esta información? Clara, objetiva y científica. Siguiente derecho, derecho a la sexualidad sin violencia.
Entonces, dentro de este parte de derecho a la sexualidad sin violencia, pues va a buscar esa protección a cualquier persona por un acto de abuso o violación. Entonces, si esa persona vivió un abuso sexual o una violación, ella tiene todo el derecho a buscar una protección, ¿verdad? Para poder ser evaluada y también para poder ser tratada sobre lo que pasó. Entonces, tercer derecho, derecho a la educación sexual. Entonces, este derecho nos ayuda para que nosotros podamos propiciar aprendizajes en torno a la salud sexual, nuestro aparato reproductor, ¿verdad? Cómo funciona, también la parte de la planificación. Y el último, el 4, es derecho a servicios de salud y reproductiva. Este nos ayuda a tener acceso a una asistencia, a que me ayuden, me asesoren a una atención médica y hacia también una salud sexual. Si tú te das cuenta, el derecho 1 y el derecho 2 son derechos sexuales. El derecho 3 y el derecho 4 estamos hablando de derechos reproductivos, que es lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Y pues bueno, esto es con nosotros cómo terminaríamos el tema de sexualidad. Si alguno tiene alguna duda, puede mandarme un mensajito, ¿sale? ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito creativos en esta cuarentena y me gustaría que ustedes pudieran elaborar un cartel. Ya sé que no pueden salir a la papelería, pero yo creo que pueden tener unas hojas blancas o una hoja blanca reciclada. Entonces van a elaborar un cartel en una hoja tamaño carta donde van a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, para que las personas, ¿verdad? Pues estén conscientes a lo mejor de qué hablan, de qué nos tratan de explicar estos derechos sexuales, que todos tenemos derechos, ¿verdad? Que somos portadores de derechos. Entonces, me gustaría que este cartel, pues aquí se va a evaluar mucho tu creatividad. Puedes utilizar colores, plumones, todo lo que tú quieras, todo lo que sea tu creatividad es bien recibido. Entonces, vas a tomarle una foto a ese cartel y la vas a subir a tu asignación. Y pues bueno, esto sería todo, chicos. Que pasen un bonito día y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Adiós.